Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un jueves más para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y en esta ocasión nos vamos a ir hasta el versículo 30 del capítulo 6 del Evangelio de Mateo, que dice así: Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, pregunta el Señor, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús sigue trabajando en cada uno de sus discípulos este tema, este asunto tan importante de la preocupación. Fíjate, porque no es un tema que toca y que sigue de largo, sino que más bien se detiene por un buen rato para poder así crear una verdad en nuestro interior. Después de ponernos la comparación entre los lirios del campo y la gloria de Salomón, ahora el Señor lo que nos recuerda una vez más es que si la hierba del campo, que es de muy corta duración, el Señor la adorna con esos hermosos lirios, ¿cuánto más nos vestirá a nosotros? Esta misma comparativa que el Señor está haciendo entre los lirios que visten el campo y nuestro vestido es prácticamente igual a la comparación que puso con las aves de los cielos. Cuando nosotros vemos que las aves son alimentadas sin hacer absolutamente nada y que los campos son revestidos con hermosos lirios sin tampoco hacer nada, entonces, ¿qué nos hace pensar que nuestro Padre Celestial no nos va a dar a nosotros esa comida o esa bebida o ese vestido? Por eso Jesús termina este versículo 30 diciendo: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús no solamente quiere alimentarnos como hace con las aves del cielo y vestirnos como hace con los campos a través de los lirios, sino que dice que Él quiere hacer mucho más con nosotros. Jesús quiere darnos mucho más que sustento y abrigo. Como buen padre que es, Él está deseoso de poder bendecirnos. Lo que pasa es que muchas veces no puede hacerlo porque carecemos de la fe necesaria. Por eso llama en esta ocasión a sus discípulos hombres de poca fe. Nosotros podemos caer en la preocupación, en el afán, por falta de fe en nuestras vidas. Pero vamos por partes. ¿Qué es la fe? Si tú quieres una definición exacta de lo que es la fe, sin duda alguna tenemos que irnos hasta el libro de los Hebreos, en el capítulo 11 y al versículo 1, cuando dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es saber a ciencia cierta que Dios está obrando a favor de nosotros, aunque no lo estamos viendo todavía. Fe es saber que no va a haber tan solo un solo día en mi vida en el que yo no vaya a tener algo que beber, o algo que comer, o algo que vestir, porque mi Dios quiere hacer mucho más conmigo. La fe hace que la preocupación se desvanezca. La fe hace desaparecer por completo el afán de nuestras vidas. Por eso la Biblia nos llama a vivir por fe y no por vista. Cuando nosotros vivimos por vista, y más en estos tiempos que nos ha tocado vivir, la cosa se pone fea. Cuando comenzamos a ver las noticias del día a día, el número de desempleo, cómo va aumentando el hambre en el mundo, que por desgracia cada vez es mayor, el asunto del cambio climático, las leyes antibíblicas de fuera de toda clase de moralidad de Dios que se están implantando en todos los países del mundo, bueno, y un larguísimo etcétera. Cuando nosotros vivimos por vista, oye, es totalmente lógico y totalmente normal que nos afanemos, y no solamente que nos afanemos, sino que entremos en un estado de desesperación total y en un estado de angustia en el que prácticamente no podamos ni vivir. Pero cuando nuestra vida es guiada, no por lo que vemos, sino por lo que creemos, entonces ahí la cosa cambia. Si nosotros, a pesar de la crisis económica tan fuerte que se está viviendo hoy en día, confiamos en que tenemos un Dios que todo lo puede, y un Dios que nos va a seguir proveyendo hasta el último día de nuestras vidas, entonces la preocupación no podrá visitarnos nunca. Si nosotros, a pesar de las cosas tan inmorales que se están enseñando en los colegios, las perversidades que se le está enseñando a los niños en sus clases, en vez de vivir en base a eso, comenzamos a vivir por la fe, entonces nosotros como padres vamos a poder estar confiados en que Dios está guardando aún a nuestros hijos en las escuelas. Y para finalizar te diré que uno de los grandes problemas del afán es el valor que nos damos.
No solamente es problema de confianza en Dios, sino también de que no nos damos valor. Hay personas que viven preocupados por su comida, por su bebida o por su vestido, porque se creen menos que la hierba del campo. No se creen dignos que Dios pueda hacer algo hermoso con ellos, con sus vidas. Tienen fe en que Dios cuida las aves del cielo y en que Dios viste los campos con hermosos lirios, pero sin embargo no tienen fe en que Dios va a suplir cada necesidad de sus vidas. No tienen fe en que si fuera necesario, Dios derramaría maná del cielo hoy día. Yo no te estoy hablando de que te creas más que nadie. De hecho, la Biblia nos enseña a través del apóstol Pablo, en la carta que él escribe a los romanos, en el capítulo 12, en el versículo 3, que ninguno de nosotros tenemos que tener un alto concepto de nosotros mismos. Pero lo que sí te estoy diciendo es que tienes que darte más valor que un simple pájaro o que la hierba del campo. Sé que puede parecer una bobería lo que estoy diciendo, pero mira, no te puedes llegar ni a imaginar cuánta gente no se valora, cuánta gente se siente despreciada o desvalorada. Y aquí el Señor no solamente está tratando el tema del afán o de la preocupación, sino que también está trabajando en cada uno de nosotros nuestra autoestima, ese grado de valor que nos damos. Nosotros somos importantes. Bueno, corrijo, somos muy importantes. De hecho, el apóstol Pedro, cuando escribe su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice que nosotros somos una nación santa, somos linaje escogido, somos real sacerdocio y pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos gente muy importante, pero no por nosotros mismos, no te equivoques, somos importantes por lo que portamos en nuestro interior, que es el glorioso Espíritu Santo. Por eso un cristiano nunca debería despreciarse o desvalorarse. Por favor, confía en que si Dios cuida de las aves del cielo y de la hierba del campo, también lo va a hacer contigo aún mucho más, dice este versículo 30. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos las gracias, mi Dios, porque de verdad que tú eres bueno, Señor. Gracias porque de la misma manera que tú cuidas las aves del cielo y cuidas de los campos y los vistes con esos hermosos lirios, Señor, tú quieres hacer con nosotros aún mucho más. Añade fe a cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Guárdanos, guíanos en este día jueves, Señor, y bendícenos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana, Dios mediante, si así Dios nos sigue dando el privilegio para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.